Saludos a todos los compañeros, hermanos, y demás miembros que están en el grupo. El primer audio es para explicar un poquito el libro. El libro se llama Apercepciones sobre la iniciación de René Guénon. Este es un autor que tiene, o que tuvo, ya pasó al Oriente Eterno. Él, un autor que tuvo bastantes obras muy importantes, tiene más de 50 escritos al respecto al tema que tiene que ver, lo que nos trae aquí. Eso, todo lo que tiene que ver con la tradición, con la parte del esoterismo, con la espiritualidad, etcétera, etcétera. Pero estudiado de una manera, vamos a decirlo, bastante seria, bastante formal, que a lo largo del curso vamos a ir entendiendo cuáles son estas formalidades. Cabe destacar que esta obra en sí, que es con la que siempre se incursiona este tipo de estudios, realmente proviene de una publicación periódica. Él trabajaba para la revista Símbolos. Él es francés, estamos hablando de los años 40, 30, incluso en algunos escenarios 50 del siglo pasado. Él tenía una revista, una publicación periódica, la revista Símbolos, y allí colocaba varios escritos y muchos eran precisamente sobre preguntas que a él le hacían. Eventualmente, como él ya tenía cierto reconocimiento, cierta fama internacional, muchas personas le hacían las mismas preguntas recurrentemente. Claro, él mandaba a las personas que le hacían las mismas preguntas a que buscaran los números de la publicación y la fecha en la cual ya había dado respuesta a alguno de estos tópicos. El inconveniente es que, bueno, estas publicaciones en aquel entonces eran tirajes, eran números limitados y a veces las personas no lograban conseguir estas ediciones. Por lo tanto, él se tomó el esfuerzo de hacer una recopilación, por así decirlo, de las preguntas más frecuentes que se le hacían a este respecto de todos estos temas que tienen que ver con la parte espiritual, la parte esotérica, la parte tradicional, la religión, el folclore, la magia, misticismo, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchísimas preguntas que están de alguna u otra manera ahí rondando en el aire. Entonces él de alguna u otra manera las agrupó, las ordenó, las clasificó y las redactó entonces en este libro llamado Apercepciones sobre la iniciación. Son 48 capítulos, por así decirlo, son 48 preguntas frecuentes, por decirlo de alguna manera, que las personas que indagan este tipo de tópicos de manera general a lo largo de varias décadas que él estuvo en estas publicaciones periódicas e incluso de muchísimos países, él llegó a tener un alto renombre, le hacían a él. Entonces este libro es muy bueno, sirve precisamente como una guía introductoria porque muchas de nuestras inquietudes son respondidas precisamente en esta gran obra que nos deja René. Otro punto que es de interés, siempre me gusta comentarlo también, es que recordemos el contexto histórico en el cual René Guénon escribe esta obra. Recordemos que estábamos, o la humanidad venía de dos grandes guerras mundiales. Había bastante oscuridad, por así decirlo, en esa época y por lo tanto él es bastante severo, él es bastante rígido en su manera de expresarse, en su manera de criticar la cultura occidental moderna que a todas luces fue la que nos llevó a esta situación de guerras mundiales. Él es bastante crítico, bastante severo y tiene, vamos a decir así, un lenguaje bastante pesado. No es el que muchas personas que estudian este tipo de temas de esoterismo, no es ese lenguaje romántico, no es ese lenguaje que a veces muchas personas están acostumbrados, todo positivo, todo optimista, todo bonito, todos somos hijos predilectos del universo, cosas de esas, no. Aquí vamos a ver más bien es un punto de vista contrario, es un punto de vista bastante firme, bastante recto, bastante justo de lo que son estos tópicos y cómo deben ser bien comprendidos, bien llevados, ¿ok? No es cosas para subirle la autoestima a nadie, sino para tratar de dilucidar profundamente de qué tratan muchos de estos temas
que a más de uno de nosotros a lo largo de nuestra existencia se nos ha planteado. Entonces el autor siempre busca la fuente. Cuando se busca un concepto, él busca precisamente el origen de la palabra. Él toma particularmente ese énfasis en buscar cuál es la cultura, cuál es la forma tradicional que por primera vez definió el concepto. Y en función de eso es que empieza su estudio. Él no genera una terminología que fuese a capricho, a lo que a él le pareciera que fuese este tipo de conceptos, este tipo de temas, sino que él se va siempre a la fuente. De hecho, él es muy cuidadoso y es muy celoso de tratar de resguardar la terminología y la comprensión de los conceptos como originalmente fueron planteados y como originalmente fueron definidos. No es un tema a gusto de cada quien, porque si vamos a tratar de debatir estos conceptos y cada quien se hace su propio concepto, entonces simplemente sería imposible podernos llegar a entender. Tampoco se trata de un convenio, de un mero acuerdo que podamos hacer ahorita en este momento, no. Él se fue a la fuente original, a la tradición de la cultura que por primera vez aplicó o empleó el concepto, porque generalmente tratan de ilustrar símbolos de orden superior mucho más profundos que lo que nosotros mismos podamos comprender a primera vista. Es por eso que el autor es bastante celoso y es bastante fiel, por así decirlo, a todos los conceptos tradicionales. Vamos a arrancar con el capítulo número 1 de Percepciones sobre Iniciación de René Guénon. Se llama Vía Iniciática y Vía Mística. Recordamos que lo que estamos con el audio es leyendo un resumen. La idea es que luego ustedes lean el capítulo directamente del libro y luego hagan sus comentarios, sus preguntas, sus reflexiones con respecto al capítulo. Esto es a suerte de poder introducir en el tema, porque sabemos que la lectura de Guénon es muy densa, es muy pesado como el autor escribe. Entonces, hacemos este resumen para facilitar un poco más entonces la comprensión del capítulo. Entonces, continuamos. Vía iniciática y vía mística. En este primer punto, el autor, René Guénon, demarca muy bien la diferencia existente entre la vía mística y la vía iniciática, en donde en la vía iniciática, que es de carácter activa, es el hombre quien desarrolla sus potencialidades, elevando así sus estados de conciencia. Podemos mencionar en este tipo de ejemplos la meditación, la intuición, el simbolismo, etc. Mientras que en la vía mística, que es de carácter pasivo, el hombre se deja en un estado de sumisión, recibiendo ciertas influencias de órdenes superiores. Lo negativo de esta vía es que primero se desconoce el porqué de la metodología. Estamos hablando de la vía mística. Segundo, se corre el riesgo de poner en manifiesto ciertas fuerzas que él después no podrá controlar. Tercero, el hecho de poder manifestarlas no implica que el místico esté en una vía correcta, ni mucho menos. Solo las manifestó y seguramente no tendrá la capacidad de poderlas reproducir, pues no domina su técnica. Por lo tanto, se acerca más a la visión pasiva de las religiones, más específicamente al cristianismo, que es de donde deriva el misticismo. Históricamente, el misticismo nace precisamente de la forma tradicional del cristianismo. Cabe recordar que la palabra misticismo y misterio suelen confundirse, mas sin embargo, el término de misterio sí pertenece al orden iniciático. La palabra misticismo ha venido de un abuso de la palabra, que si hoy en día quisiéramos tratar de darnos a entender, no seríamos capaces si utilizamos la concepción del misticismo. Es preferible entonces
dejarla en el orden exotérico, es decir, con X, exoterismo, exo significa fuera y teo significa Dios, Dios fuera de nosotros, como muy bien lo expresan así las religiones. Fíjense que en este primer capítulo, entonces el autor habla del misticismo versus la vía iniciática. La vía iniciática tiene como característica principal ser activo, es decir, el individuo tiene un rol protagónico en su crecimiento espiritual, mientras que en la vía mística la persona se coloca en un estado de sumisión, ¿ok? Y aquí es donde viene la principal gran diferencia. Este estado de sumisión, este estado de pasividad, hace que la persona más bien no conozca o no comprenda cabalmente el método ni el porqué de las cosas. Y en el caso de tener algún tipo de avance, generalmente se plantea desde la perspectiva exotérica con X, es decir, desde que Dios está haciendo algo con mi persona y no desde el punto de vista del crecimiento que cada quien puede hacer de manera consciente. ¿Por qué es importante la conciencia? Porque el que está consciente de lo que ha hecho lo puede reproducir, puede volverlo a manifestar. En cambio, el que tuvo una suerte de gracia o de milagro, esta persona no tiene la capacidad de volverlo a reproducir. Por eso que es pasivo y él no comprende el método ni es capaz de poderlo reproducir, mucho menos de poderlo explicar o de poderlo enseñar a otras personas. Comentario adicional para los que están comenzando hoy con el curso, que son varios realmente, ¿no? Que no han recibido, vamos a decirlo así, ninguna otra clase adicional. Es importante resaltar que dentro de las tradiciones existen dos maneras de comprenderla. Estamos hablando de tradiciones de carácter, vamos a decir en principio espiritual. Tiene dos comprensiones. Se supone que la tradición una siempre fue la verdad pura, la verdad una, aquella verdad trascendental que de alguna manera comprende todas las demás parcialidades. Podemos decir la metáfora del elefante, que una persona tocó las piernas, otra tocó la oreja, otra tocó la trompa, y cada quien juraba que el elefante era eso que había tocado, pero el elefante realmente era un todo, en donde era mucho más incluso que las partes que cada quien había percibido. En ese orden de ideas, el exoterismo con X, habíamos dicho en el audio anterior, exo viene de fuera, teo significa Dios, mientras que el esoterismo, eso significa dentro y teo igualmente significa Dios, por lo tanto está hablando de Dios dentro de cada uno de nosotros. Todas las formas tradicionales originalmente planteaban esta verdad, pero a medida que el hombre en su incomprensión era incapaz de comprender estas nociones de orden trascendental, tuvieron entonces que generar conceptos exteriores de la verdad una, generando entonces un concepto de Dios fuera de uno. Vemos que más bien todas las formas tradicionales del mundo, antiguo y moderno en la actualidad, tanto en el Oriente como en el Occidente, han planteado estas vías esotéricas o estas vías de misterios, las cuales han sido precisamente, en el caso del Islam, el sufismo, en el caso de la cultura judía, la Kabbalah, en el caso del taoísmo, el Tao, que no es lo mismo que el taoísmo. Y así podemos conseguir otras vías iniciáticas como la masonería y como el budismo en ciertas acepciones muy particulares. ¿Qué queremos decir con esto? Que es más bien la cristiandad quien prácticamente es la excepción. Pues en el hinduismo también se encuentran vías de orden de carácter iniciático
pero a través de los samskaras, a través de sacramentos rituales de agregación. No es una sola iniciación, sino una iniciación por etapas. Entonces, todas las formas tradicionales conocidas del Oriente, el Tao, budismo, hinduismo, y del Occidente, por llamarlo así, o del Medio Oriente, Kabbalah, sufismo, son vías iniciáticas o plantean vías iniciáticas. El cristianismo es quien ha generado más bien la excepción. Por eso es que para un cristiano es difícil comprender este tipo de conceptos, este tipo de términos, aunque cuando nosotros revisamos muy bien en la Biblia, vemos que efectivamente hay frases donde nos dice que Dios mora dentro del corazón de cada uno de los hombres. Y así hay muchas otras versículos que podemos ver en la Biblia en los cuales hace referencia a una comprensión profundamente esotérica de Dios. Entonces, cuando hablamos del misticismo, estamos hablando de una buena práctica religiosa, pero que sigue siendo exotérica. La religión está dentro del exoterismo. También existen exoterismos no religiosos. Recordemos que para ser religión hace falta 3 condiciones: tener un libro, código de conducta moral, tener un rito de agregación y tener precisamente que en ese libro, texto sagrado, se exprese el principio metafísico o principio de la no manifestación, del no ser, principio ontológico y principio cosmológico. Todo eso lo iremos hablando también a lo largo del curso. Sin embargo, si alguien quiere ahondar el tema, perfectamente puede hacer las preguntas y nosotros se las responderemos. El exoterismo se subdivide en varias ramas. Tenemos el folclore, incluso también tenemos dentro de la tradición y no religiosa, tenemos también entonces las ciencias oraculares, las ciencias medicinales, la magia, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que en el esoterismo está subdividido en los misterios mayores y en los misterios menores. Este a su vez en el orden, vamos a decirlo así, real, el arte real, y las vías tipo la masonería, que son artes de oficio. Entonces, tenemos un mapa bastante amplio que lo iremos desglosando a lo largo de este curso, en el cual vemos que la tradición como un todo comprende tanto el esoterismo como el exoterismo en todas sus formas, religiosas y no religiosas. E igualmente dentro del esoterismo, en sus divisiones de los misterios mayores y los misterios menores. También iremos hablando de los distintos métodos y de las distintas formas. En este primer capítulo me gusta mucho ilustrar el símbolo de un árbol que tiene frutas, en el cual pudiéramos decir que el místico es el que está meditando debajo del árbol en espera a que le caiga algún fruto en sus manos, orando y orando para que la fruta caiga directamente sobre sus manos. El asceta, que también es parte del exoterismo, pero con un carácter más activo, es el que de alguna manera lanza piedras para tratar de que alguno de los frutos caiga del árbol al suelo y él luego tomarlo de allí. El iniciado es quien sube, asciende en el árbol, toma el fruto directamente con sus propias manos. En ese momento, estando justamente en el árbol, en la copa, él se hace uno con el árbol. Comentamos esto porque el místico, recordemos, como lo plantea el autor, es el que tiene una metodología pasiva. Él se coloca en un estado de sumisión, haciendo ciertas oraciones particulares para que entonces devenga una gracia. Mientras que el iniciado es el que aspira a ascender con su voluntad, su deseo y su conciencia, precisamente a los estados superiores del ser. El místico está en espera de una gracia, es decir, de que el orden superior, podemos decir Dios, podemos decir la conciencia divina, podemos decir
varios sinónimos, desciendan hasta donde él se encuentra, mientras que el iniciado es el que aspira a ascender. Es él elevar su conciencia y hacerse uno solo, un mismo ser, con el ser uno, con el ser